Bien, señoras y señores, tenemos un tema de debate. Es cierto, quiero recordar en la página 185 este pensamiento de nuestro fundador, y dice así, refiriéndose a su padre. Decía mi padre, lee libros alentadores del espíritu, que nos inciten a elevados propósitos, a ser cada día mejores, a representar y hacer algo de mérito en el mundo. Y esto nos lleva pues a lo que estamos viendo, cómo frenar la violencia, de qué manera. Tenemos que utilizar muchos instrumentos, muchas herramientas, José, y de este modo hacer que la violencia retroceda de nuestro medio. Sí, yo creo que hay un tema, no sé si es represivo o no, pero me parece fundamental cuando hablamos de la violencia, porque había un televidente que llamó y dijo, señores, la violencia está en todos lados. Efectivamente, pues, y hay una señorita que dijo, esto no va a acabar. Yo creo que si realmente nos esforzamos en el tema, por ejemplo, de la educación, y aprendemos que la educación no está en las escuelas únicamente, sino en los hogares, ahí donde nacen nuestras raíces, para crecer con valores y con virtudes, así como con defectos, ahí es donde tenemos que empezar a alimentar de manera diferente las cabecitas de los niños, ¿no es cierto?, para que nazcan con una idea distinta, no plegada a la violencia. Y desde las escuelas, que empiecen a formarse, a tener conocimiento y a forjar un futuro y dar posibilidades a los jóvenes de trabajo, de desempeño, de sobrevivencia, creo que ese es el único camino para poder acabar con la violencia. Así es. Y estaremos en un instante también con nuestra invitada, la licenciada Candelaria Ríos. Ella es psicóloga, que nos va a ayudar a entender bien esta problemática y dar las alternativas del caso. Quiero recordarles, vamos a poner en pantalla en este momento www.ricardobelmont.com. Usted, si no encendió su computadora, puede hacerlo en este instante. Le voy a proporcionar dos números telefónicos. Nuestro fundador se encuentra en este momento en Radio RBC Perú, Radio RBC La Estación, conversando con el público televidente. Los teléfonos son 715-1390. Tome nota, 715-1390 y 715-1391. Repito, 715-1391. Por internet, desde cualquier parte del mundo, usted puede entrar en contacto con nuestro fundador. Y en este programa de radio, como él mismo lo señaló en un momento, la radio como llega a todo el público, y desde hace 39 años habla el pueblo, se inicia ahí. En ese programa estará contando sobre su vida, sobre la coyuntura política, conversando con el público sobre el debate de hoy, cómo frenar la violencia en el Perú. Vamos entonces a saludar a nuestra invitada, Candelaria Ríos. Ella es psicóloga de profesión y una estudiosa de la problemática educativa en nuestro país, factor esencial para frenar la violencia. Muy buenas noches, Candelaria Ríos. Buenas noches. Encantado. Buenas noches, encantado. Sí, creo que es importante tener en cuenta los diversos tipos de violencia y su manifestación para poder combatirlos, ¿no? Generalmente nosotros lo asociamos más a la violencia física, pero también existe lo que llamamos la violencia psicológica, que consiste en las humillaciones principalmente, o en agresiones verbales, la violencia simbólica también, también lo que es la violencia sexual, ¿no? Eso de un lado. Y de otro lado también distinguir que hay siempre, cuando hablamos de violencia, una situación de ejercicio de poder, donde para mantener dicho poder es que se hace ejercicio del mismo, sea entre pares de un niño grandulón, que es el que ejerce el poder contra el niño más pequeño, o sea un padre, una madre de familia que no sabe imponer disciplina de otra manera más que con la violencia, y reafirma su poder y su jerarquía ante sus hijos así. Lo mismo puede ocurrir de parte de un educador, o lo mismo en otras situaciones cotidianas, de repente en la calle, ¿no? Cuando recibimos también este tipo de violencia. Hay un tema que se le ha rebautizado, diría yo, que es la agresión en los colegios, que ahora le llaman bullying, ¿cierto? Se le ha rebautizado con un nombre americanizado, que en realidad es el maltrato que ha ocurrido hace décadas, y ahora dicen bullying como si fuera una novedad, pero toda la vida ha habido este tipo de maltrato. Lo que pasa es que parece que no se toma en serio el tema y no se soluciona de raíz, ¿no le parece? Es cierto, el término bullying en realidad surge a partir de algunos estudios en Europa y Estados Unidos de violencia entre pares, donde hay un chico que es aislado,
que generalmente tiene un comportamiento de poca socialización, a veces muy estudioso, que sale de la norma por sus conductas y que por lo tanto es víctima de violencia por sus pares. Pero como tú dices, si nos remontamos a lo que siempre hemos tenido acá como situaciones de violencia entre pares, el perfil de la víctima o el punto, como le llamamos en el colegio, no es por lo que hace, sino por lo que es. Es el gordito, es el chatito, es el que tiene rasgos afrodescendientes, rasgos andinos, de repente familia migrante, o de repente justamente también de padres indígenas, ¿no? Una madre quechohablante, una abuela quechohablante, y vienen primero con una violencia psicológica soterrada a través de las chapas, ¿no? Que son estos apelativos, y que no son considerados como faltas ni por los profesores ni por los padres. O sea, si a un chiquito, en vez de llamarle Ernesto, le dicen el cholo, el chuncho, el negro, también es violencia. También es violencia, porque ese no es su nombre es Ernesto, y salvo que él te dé la autorización para que lo llames con un apodo, no tienes por qué hacerlo. Y al no sancionarse esto es que comienza la escalada violenta, ¿no? Porque si permites una cosa, puedes seguir permitiendo más y más. Así es. Vamos con los teléfonos en pantalla. ¿Qué hacer para frenar la violencia en el Perú? Y el público televidente puede ingresar con sus opiniones. Estamos con la especialista Candelaria Ríos. Quiero yo señalar lo siguiente. Tenemos la UNICEF en nuestro país, UNICEF Perú. Pero ¿qué es la UNICEF internacionalmente? Es un organismo de las Naciones Unidas para la infancia. ¿Y qué dice? La violencia contra los niños y niñas incluye el abuso y maltrato físico y mental. A veces nos olvidamos de la parte mental y que se da también a través de los medios de comunicación. Lamentablemente, la UNICEF no toca los medios de comunicación, a ese poder mediático. Vamos con el público que está en línea y quiere, como de costumbre, ser protagonista de la jornada. Buenas noches. Señor Rocha, buenas noches. ¿Cómo está usted, señor? Bien, gracias. Con relación a la pregunta, dos puntos. Primeramente, en el Perú no hay voluntad política de los gobiernos. Eso es terrorífico en el Perú, es tremendo. Eso nos conduce no solamente a violencia, a muchas cosas más. Ahora, a mí me parece, digamos, para nosotros tener mejores aportes de los rebecistas especialmente, la pregunta podría ser, ¿cuál es el meollo de la violencia? ¿Cuál es la médula de la violencia? Y yo pienso que ahí podríamos nosotros los rebecistas estar más contentos con todos los aportes. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Así es, vamos a recibir la siguiente llamada. Le recordamos a nuestro amigo que nuestro fundador lo ha señalado, él no estará más en la televisión, pero su voz se seguirá escuchando a través de la radio, www.ricardobelmont.com. Usted ingrese, en este momento está interactuando con el público que sigue este tema y otros de la coyuntura nacional. Los teléfonos son 715-1390 y 715-1391. Le damos la bienvenida, buenas noches. Sí, buenas noches. Caballero, adelante por favor con su respuesta. Sí, bueno, quería informarles primeramente a los políticos. Creo que soy universitario, recién estoy en San Marcos, y creo el carácter que ahorita los políticos están poniendo sobre estos problemas es muy débil. Tienen que acontecer más con ir a la población y llegar más a una mediación, ¿no? Porque ahorita los problemas se han acomplejado y esto puede generar a la larga muchos problemas, hasta matanzas, muertes. Amigo, ¿puede mencionar un político, uno que esté luchando por la niñez en este momento? Usted señala los políticos se han olvidado, dice. ¿Habrá alguno que esté luchando? Ahorita realmente a destajo no creo mencionar, pero sé que lo ven el problema muy ajeno a terceras personas y la gente del pueblo muchas veces no llega a comprender realmente lo que uno busca. Amigo, y lo ven ajeno a pesar que el Perú ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, creada en el año 1989. El Perú está suscrito, o sea, el Perú no estaría respetando esa convención. Es que, como dicen, ¿no? Como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, y es cierto. Ahorita a nivel de los problemas, por ejemplo, en Madre de Dios, tengo tíos policías que están ahí y realmente uno no sabe qué puede pasar.
está a la expectativa de los problemas que hay y todo este caos que se origina. Cierto. Y sus hijos, imagínense en qué situación uno se encuentra, ¿no? No saber cuál es el futuro de su padre o qué le puede acontecer. Gracias a nuestro amigo que nos ha llamado de San Marcos, dedicamos también el programa a todos aquellos estudiantes, profesores de esta centenaria universidad. Vamos con más personas del público. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Quisiera opinar porque para frenar la... ¿Qué hacer para frenar la violencia en el Perú? Eso también sugiero yo de que todo padre de familia debe controlar a sus hijos, porque los hijos ahora salen, hacen lo que quieren, no es como la crianza de antes que hemos tenido. Antes, por lo más que no hayamos tenido nada, no hemos robado, hemos trabajado, hemos buscado trabajar, a sudar, porque nos enseñaron a trabajar. Acá los padres, desde los 10 años o 8 años, a nosotros nos han hecho trabajar, y por eso que no hemos salido. A los paisanos, por ejemplo, que vienen, son pocos delincuentes, los delincuentes son acá en Lima, que vienen a malograr porque los padres los sueltan a rienda libre a sus hijos, llegan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, hacen lo que quieren, dicen, ya yo tengo 18 años, tengo 20 años, hago lo que me da la gana, y los amigos lo llevan, basta que un amigo le dice, prueba esto, esta droga, esta cosa, ya lo metió, y comienzan para eso a asaltar. Los padres no tenemos control de los hijos, le echamos la culpa todo al gobierno, y los padres como si el gobierno los hubiera criado a nosotros. Tenemos que tener una buena crianza. Yo tengo 5 varones, todos trabajan, le he enseñado desde los 8, he sido comerciante y le he llevado junto conmigo. Ahora trabajan en su tienda, cada uno, otros estudian, y no me ha salido ningún delincuente. Pero yo veo otros que a sus hijos no lo hacen trabajar, le dan todo, no le dicen nada. Si lo tocan hay que llamarle la atención. A nosotros nos han criado, nos han castigado, y por eso no hemos salido ladrones. Pero los padres de familia, intocables a los muchachos, que no le llamen la atención. Hay muchachos que le dicen a su padre, si tú me pones la mano o me castigas, me voy y te denuncio. ¿Te ven? Muy bien, señor. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por sus 5 hijos, que están bien criados, dice usted. Así es. Acá tenemos un documento oficial de la UNICEF. Pueden ver en la parte inferior, dice UNICEF. Ahí está el logo y señala desde 1946, en este caso hasta el 2006, Unidos por la Infancia. Esta página sigue vigente, sigue actual y habla de crear un ambiente de protección para la infancia. ¿Y qué señala ahí en este punto la UNICEF? La legislación y aplicación de la misma. Es necesario promulgar y aplicar de forma fiable leyes nacionales efectivas contra la violencia. Pero hay una ley de radio y televisión, hay spots por ahí que felicitamos a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, pero siguen los excesos en los noticieros. Vamos a tener que mostrarlo en algún momento nuevamente, a toda hora, especialmente en las mañanas, de violencia visual para los menores, para los jóvenes, para los niños, las amas de casa. ¿Qué opina nuestra invitada Candelaria Ríos? Por ejemplo, había un proyecto de ley para defender al menor y hacer que se respete esta ley de radio y televisión en el Congreso, aprobada en comisiones, pero esta no avanzó más del Pleno y se quedó ahí estancada. Yo creo que ahí hay 2 temas. O sea, uno es la autorregulación que pueden tener los medios, pero otro también es la tarea de los padres de acompañar a sus niños al momento de que están viendo un programa de televisión y poder orientarlos. O sea, hay una responsabilidad compartida. Yo creo que no solamente se puede atacar el problema desde un lado, porque entonces vamos a tener el tema a medias, ¿no? Y lo que comentaba hace un rato el señor respecto a que hay que educar a los hijos y darles el castigo, hay que diferenciar allí lo que normalmente nosotros hemos conocido como castigo, que se refiere a una violencia física y que sí tiene razón el niño de denunciarlo, de lo que es una sanción, porque todos los actos tienen que tener consecuencias. Un acto bueno, consecuencias buenas; un acto malo, consecuencias malas. Esta sanción, para que sea eficiente, para que realmente logre efectos en la formación del niño o del adulto también, tiene que ser reparadora para con la víctima y tiene que ser formativa para con el agresor. Porque a veces nos olvidamos de que al agresor, sea un niñito o sea un delincuente avesado, tenemos que procurar reeducarlo. En teoría las cárceles existen para reeducar, solo que
no se implementa esto. Yo estoy de acuerdo con usted, no se me vaya a malinterpretar. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la violencia física en los niños, pero ¿ha habido algún análisis o algún estudio, me imagino que sí, no sé si usted lo conoce, en que los niños que no reciben los castigos, cuando crecen tienen una formación, no sé si menos violenta, pero una mejor formación? Porque mucha gente te dice, ahora la violencia creció un montón y efectivamente, y sigue creciendo, además cada vez es peor la violencia. Antaño no era tan terrible, había violencia pero en menor escala. ¿Por qué? Porque castigábamos a los niños, porque les enseñábamos, la letra con sangre entra. ¿Ha habido algún tipo de análisis de este tipo? Yo no estoy tan segura si es que antes no era tan violento o es que no teníamos tantos medios de comunicación como para enterarnos de todo lo que pasaba. Ahora, los estudios lo que demuestran es que una educación sin castigo físico, pero sí con reglas, con normas, o sea, con límites a los niños, hace que ellos se puedan interactuar mejor en la sociedad más adelante, en sus estudios, en su trabajo y formar mejores familias. Eso sí está demostrado. Andrea, has tocado justo el tema de los medios de comunicación y la propia UNICEF habla de un debate abierto, que lo hacemos aquí, lo estamos haciendo, lo estamos poniendo en práctica, un debate abierto. Pero ¿qué dice? Los medios de comunicación pueden ser muy eficaces a la hora de cuestionar actitudes que condonan la violencia y fomentar conductas y prácticas más protectoras. Pueden también ayudar a los niños y niñas a expresarse sobre la violencia. Pero aquí creo que no están yendo los medios a fondo, a la raíz del problema, porque al contrario, están exacerbando ciertos estereotipos. Vimos cómo desde la década del 90 la farándula inundó todo y los sketches también generan violencia, porque está el tema que tú tocaste al inicio, que ponen chapas, en los sketches se pone chapas, se agrede al más débil, se le tira piedras, se lo pisotea, se lo golpea, y esto se ha hecho pan de cada día. Así es, y ciertamente, inclusive cuando se tratan hechos de los cuales las noticias deben dar cuenta, la manera en que se trata al final termina endiosando al victimario y dejando de lado a la víctima, o dejando a la víctima como un tonto, un torpe, y todo se centra en el victimario o victimaria, ¿no? Porque también hemos tenido casos recientes de mujeres. Claro, y tienen toda una portada impresionante y salen, y claro, quienes no tienen las ideas claras van a querer hacer lo mismo. Pero no se resalta de la labor de la persona que sobrevive a la violencia, que se repone y que rehace su vida. Esas historias no las vende, tenemos. dicen que eso no vende, pues. Por eso no se Depende resalta. cómo la presente.